Alumnos, tengan ustedes un buen día. Bienvenidos a una semana más de un repaso de nuestro curso. En esta ocasión les he traído el repaso de los tipos de significados. Estamos hablando de dos, denotativo y connotativo. Vamos a ver el concepto básico de primero del denotativo. Este significado, este tipo de significado, ¿no? O también llamado sentido denotativo, tiene como propósito expresar el mensaje o un hecho, objeto, referente o una idea de una forma más exacta, directa. Y por eso se dice que es objetivo. Cuando hablamos de un texto objetivo, porque esto lo vamos a ver en un texto, ¿no? Entonces sería de que un texto está formado por un hecho o un objeto referente o una idea de forma exacta y objetiva. A ese texto se le llama denotativo. ¿Y qué más tiene un texto denotativo? O sea, un texto con sentido denotativo. Su significado de estas palabras es literal. ¿Qué quiere decir literal? Son significados con un hecho informativo, o sea, con intención informativa. Es por eso que nos habla el último concepto, que su finalidad es informar. Entonces, las palabras que utiliza el significado son palabras que se dan de forma culta, de forma más preparada, para poder consolidar esta característica que lo denota a los textos con sentido denotativo, ¿no? Para que sea informativo. En cambio, bueno, aquí esas son 4 ideas que yo te he separado, directas, precisas y claras, ¿no? Como el sentido denotativo, para que vayas viendo que hay diferencia con el sentido connotativo. Entonces, primero, que es una expresión exacta que se da en un hecho, un objeto, un referente, una idea. Es objetivo, ¿no? Es decir, que es puntual en lo que te va a informar. Es un significado con palabras literales, no es decir, palabras ocultas, palabras precisas, claras, sin ninguna interpretación. Y la finalidad, pues, al obtener todo esto, va a ser informarnos, ¿no? Esa es la finalidad de estos textos con este sentido denotativo. En cambio, ¿qué va a pasar con lo que son textos con sentido connotativo? Aquí va a pasar lo contrario que el denotativo. Si el denotativo yo te decía o te dice que es una expresión que nos da a entender que sea de un hecho, de un referente, una idea, que se expresa de forma objetiva, es decir, clara, con un lenguaje culto y como finalidad informar. En el sentido connotativo va a ser lo contrario. La idea aquí ya no va a ser clara, precisa, sino que va a expresar una idea mediante un lenguaje figurado. Cuando te dice lenguaje figurado, quiere decir que vamos a utilizar lo que son las figuras literarias, en la cual requieren de una interpretación del lector por parte del escritor o del autor. Sabemos que cada uno de los autores que existen en la literatura, tanto peruana como latinoamericana
o a nivel mundial tienen distintas formas de expresar su literatura. Es por eso que es importante conocer a detalle su historia, su vida, que ya vendría siendo un sentido denotativo. Al momento de nosotros saber cómo es el autor, vamos a plasmar, vamos a poder interpretar sus escritos, es decir, siempre y cuando sean de sentido connotativo, cuando tengan un lenguaje figurado. A veces hay muchos autores, como por ejemplo nuestro autor César Vallejo, que en sus mismos poemas habla de su vida y las transmite a través de poemas y mezcla sentimientos con la realidad. Al momento de escribir, pues, por ejemplo, tenemos Los Heraldos Negros, ¿no? Que transmite ahí bastante la realidad, mezcla con lo que son el sentido o el lenguaje figurado, las comparaciones que hace. Eso es algo subjetivo, es decir, algo irreal, algo que no puedes tenerlo, pero está ahí escrito solamente para interpretar o para embellecer a nuestros ojos o nuestros oídos, lo que nos quiere dar a entender, basándose mucho en su realidad. Y por eso se dice que es un significado con palabras literarias, es decir, palabras con lenguaje figurado. ¿Y cuál es su finalidad? Ya no va a ser informar, su finalidad va a ser poética, es decir, nos va a brindar arte al momento de al transmitir o al transmitirnos mediante un poema. Nos va a dar también lo que es diversión para nuestros oídos al momento de escucharla, al momento de declamarla. Y todos esos ingredientes que cumple un, un texto literario. Es una mezcla tanto de sentimientos como realidad. O sea, la realidad con la comparación de un sentimiento. Es allí donde mezclan el sentido figurado. El sentido figurado nace o lo toman de la realidad. Por ejemplo, nosotros podemos decir el tema de la vejez, lo podríamos, que sería un lenguaje más coloquial, ¿no? Sería un sentido denotativo. Si lo queremos transmitir, lo queremos transformar a un sentido connotativo, pues podríamos decir los, los, la vejez ya vendría siendo pues la senil, ¿no? Lo que vendría siendo senil. Y lo podríamos utilizar en un poema, ¿no? Entonces también, pero podríamos utilizar palabras más literarias, con sentido figurado, que nos den a entender, que nos hablen de lo que es la vejez. Y varios temas que nosotros podríamos transformarlo a un sentido connotativo. Por ejemplo, las frases que yo les envié en una de las tareas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando veo las estrellas en el cielo, me acuerdo de ti. Entonces, ahí hay un sentido figurado. Hace una comparación de las estrellas con un sentimiento. Y es allí donde nace el sentido figurado. Aquí hay ejemplos que podemos utilizar aquí para estudiar ambos, tanto denotativo como connotativo. Para empezar, dice que nosotros vamos a encontrar el significado denotativo, es decir, el que nos va a transmitir información real del término que está marcado en el libro, ¿no? Es decir, que vamos a interpretar o vamos a darle sentido denotativo
es decir, información real a esa palabra dijeron, para poder, es como si estuviéramos reemplazándola con un lenguaje más claro y preciso. Por ejemplo, la oración dice, en la conferencia, los integrantes de la orquesta juvenil dijeron que el público peruano los había acogido con mucho cariño. Primero analicemos la oración. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo la oración para poder nosotros, de acuerdo a eso, elegir la palabra adecuada? Porque todos son sinónimos, pero hay una que en la cual, teoría de los sinónimos, que en la cual vamos a utilizar porque el mismo contexto de la oración, el mismo mensaje que nos transmite, nos va a permitir elegir una de las alternativas. En este caso, dijeron, nos da a entender en este contexto, ¿no?, que declararon. ¿Por qué nos dice que declararon? Porque aquí está hablando de que primero nos situamos en que está en una conferencia y que esos integrantes de esa conferencia eran o pertenecían a una orquesta, pero dice que eran jóvenes, que era una orquesta juvenil. Dice que ellos estaban muy contentos porque en Perú, el público peruano, los había acogido con mucho cariño, con mucho amor. Entonces, ahí, en ese contexto, la palabra dijeron es declarar, porque seguro están en una conferencia. Entonces, en una conferencia tú declaras algo, porque estás dando a conocer una información. Y es por eso que utilizamos la palabra declarar. Construir lo podríamos utilizar más que todo para si quisiéramos decir, por ejemplo, una oración de hacer o transformar algo, ¿no? Entonces, ahí podríamos utilizar la palabra construir. Gritaron seguro, porque seguro estamos en la hora de recreo, ¿no? Entonces, una oración que no transmita eso. O anunciaron, pues podría ser en un debate, no en un debate, o en un periódico también. Ahora la 2 lo dice, en aquella tienda de electrodomésticos dar muchas facilidades de pago a los clientes. Ahora dice, primero nos situamos que en la oración nos dice en aquella tienda, o sea, es una tienda que vende electrodomésticos, dice que dan muchas facilidades en el tema del pago. Es decir, que la tienda es muy flexible al momento de comprar un producto o un electrodoméstico. Esa palabra dar en ese contexto quiere decir brinda, porque estás hablando de un cliente y un vendedor. En este caso van a brindar un buen servicio. Ahora reciben no tanto porque es un poco más coloquial, ¿no? Es un poco más canchero, mejor decirlo así. Y la palabra lleva tampoco puede ser porque no estás llevando, estás dando una facilidad. Exigen tampoco porque no están exigiendo, están brindando una buena atención en el plano de los pagos o dando facilidades de pago. De esa forma estamos nosotros adecuando la palabra, llevándola a un lenguaje denotativo, en lo cual lo estamos transformando de un lenguaje mucho más coloquial, en este caso dar. Y si lo vemos más formal, pues vamos a utilizar la palabra brinda. ¿Cómo sería un texto con un lenguaje más, con un sentido
connotativos. Por ejemplo, un poema, ¿no? Un canto, una oda. También podríamos encontrar lenguajes connotativos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, mi corazón se acelera como un reloj. Entonces, ahí estamos hablando de que estás emocionado. Ese es un lenguaje o un tipo de sentido connotativo. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande de ambos, no son iguales. Entonces, ese es el tema general de lo que es dinotativo y correctivo, o sea, el repaso que he traído. Entonces, eso es todo, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedamos y nos vemos en la próxima clase.